¿Sale? Pues chicos, nuevamente regresamos en esta eh, primera sesión de esta materia de Derecho Internacional Público, que no había mencionado la fecha, que inicia precisamente hoy 19 de marzo de 2021. ¿Sí? Tiene una duración de 4 semanas. Déjenme volver a compartir pantalla para ver de las diapositivas donde nos quedamos. ¿Ya les aparece la diapositiva, chicos? Ya. Ok, Ya, maestra. Ay, muchas gracias. Me da certidumbre que me contesten porque luego digo, se me hace que no ven o no se han dado cuenta. A ver, permítame un poquito, nada más. Me voy a regresar porque me parece que se movió. En esta parte nos hayamos quedado, creo que sí, de la denominación. O sea, ¿por qué dicha denominación de Derecho Internacional Público? Que es lo que yo les estaba comentando hace un momento, que existe pues la situación de que muchos tratadistas jurídicos reconocidos inclusive no han definido concretamente dónde puedan encajar a este tipo de derecho internacional privado, precisamente por esa interacción entre particulares que existe y que hay incluso entre particulares con algún estado, porque sí hay esa interacción de particulares con alguna institución pública en su momento de otra nación o de otro estado. Dice, esta rama del derecho, el derecho internacional privado es una de las más especulaciones, es una de las que más especulaciones causan, dice, sobre todo en relación a su denominación. Se dice que esta rama de derecho se denomina derecho internacional privado a partir, menciona pues una temporalidad de 1834. Invocan precisamente este tratadista Joseph, donde este es el primero pues que emplea en una de sus obras, el Comentaris, en relación al conflicto que se pudiera dar de una ley. Comentarios on the conflicto on the ley, o sea, de leyes, un conflicto de leyes. Es el que empieza este autor a denominar ese tipo de situaciones que se da. Y posteriormente también fue utilizada por Channer y Fonitz. Dice que primero titula de esta manera su obra en el 1841, o sea, ya empieza a ventilarse esos conflictos que pudieran tener de forma internacional y que no tiene relación jurídica con las naciones específicamente. Esto es en algunos tratados internacionales que puedan celebrar, como el que antes se tenía con México, Estados Unidos y Canadá. Ahí, de alguna manera, si bien es cierto, trataba legislaciones entre particulares como empresas, había también ciertos acuerdos internacionales que pues finalmente se rompieron, ¿no? Y a la fecha no se ha determinado nada en cuanto a ese tratado. Y también menciona, y se hacen críticas en torno a esta denominación, sobre todo por el tratadista Nibole, que plantea que el objeto de esta materia no es internacional ni es privado. O sea, hay ciertas fuertes pues análisis que se han hecho. Ante esa situación también Carlos Arellano tiene una postura. Dice, él coincide con esta posición. Esto es que él también coincide de que no es internacional ni que tampoco es privado. O sea, él maneja también esa teoría, por así decirlo, no dejan de ser teoría porque finalmente no se ha concretado una postura a nivel general. A nosotros a nivel de esta clasificación jurídica o la clasificación general del derecho en México, sí la tenemos clasificada en el derecho privado, sino en el derecho público. Dice, el derecho internacional privado, comenta Carlos Arellano, no es internacional porque las relaciones jurídicas regidas por el derecho internacional privado no son relaciones entre estados. Por eso dice que no es internacional. ¿Sí? Pero finalmente allí difiere porque si bien es cierto, no es con los estados, es con los ciudadanos. Es una relación entre particulares, entre personas ciudadanas civiles. ¿Sí? No son personas físicas como tal, más bien no son personas morales como públicas, pero son personas físicas y hay una relación ahí también. Hay un vínculo, pues, dependiendo de la situación que se dé, dice, porque la norma, sigue comentando Carlos Arellano, porque la norma jurídica aplicable para resolver el problema de simultaneidad de vigencia en infinidad de ocasiones es producto unilateral
Dice, y por tanto es interna y no internacional, pues porque dice que finalmente cada estado como nación tiene, si bien es cierto, ciertas reglas internas que establece para alguna relación con algún ciudadano extranjero o una empresa extranjera, por eso dice que no es internacional, pero incluso la ley, el Código Mercantil, perdón, sí maneja esa parte de cuando son sociedades extranjeras. Hay ciertos requisitos, si bien es cierto que establece nuestra Constitución, porque el Código Comercio es una legislación federal o general, esto se aplica a toda la República Mexicana, no nada más a un estado en particular. Sí, este código sí lo tiene que contemplar algún empresario que venga a invertir a México, o bien se tiene que contemplar con algún empresario de México que quiera exportar algún producto o realizar incluso alguna compra. O sea, de todas formas, si bien es cierto, sí hay normas internas que se tengan que respetar, también se respeta esos acuerdos de aranceles que se puedan dar cuando va a salir o entrar al país una mercancía. Entonces, pues es por eso es que está como esta materia para muchos tratadistas como en el limbo, ¿no? Que ni es de acá, de derecho público, ni tampoco es de derecho privado. Lo tienen como así, ¿de acuerdo? Este autor, les diré, este autor es muy reconocido. Sí, sí crea conflicto que ni él pueda tomar como privado este tipo de derecho, pero finalmente en la práctica es lo que se contempla que debe de estar en el derecho privado porque va más a la relación entre particulares que a los estados. Y dice, bien, dice, porque las normas materiales a las que remite el derecho internacional privado comúnmente son nacionales y no internacionales, que es lo que les decía, te remite a que te respetes el Código de Comercio, que respetes inclusive parte de lo que es el derecho código, perdón, de lo que es el derecho civil en relación con el Código Civil Federal. O sea, hay ciertas cosas que sí se deben de observar. Por eso es que menciona eso. Ese tratadista también menciona, sigue mencionando, dice, otra situación que él menciona, que por qué no es derecho internacional y tampoco privado. Dice, el derecho internacional privado no es privado porque las normas jurídicas de derecho internacional privado están constituidas por relaciones jurídicas de supra a subordinación. Dice, además, las normas de derecho internacional privado son normas de vigencia y estas son tradicionalmente ubicadas en el derecho público. O sea, por eso para él es más, él se inclina que sea más del derecho público que del derecho privado. O sea, aunque hay argumentos a favor de la denominación, sobre todo aquellos que sostienen que cuando se dice derecho internacional privado, se indica una diferencia radical con el derecho internacional público. Además de que esta denominación se utiliza en la en la mayor parte de libros, revistas, tratados, planes de estudio, etcétera, porque es así, si existe esa denominación como tal, incluso como materia. Tal es el caso que pues ahorita la estamos estudiando. Dice, sosteniendo que esa denominación se conserva por las siguientes razones. Para él, para Carlos Arellano, dice, finalmente se va a considerar como derecho público. Por eso esos estudios que se realizan, ¿no? Que hasta incluso a ustedes como estudiantes les estamos dando la materia de derecho internacional privado. Pero dice que por estas razones están muy relacionadas, están un tanto o complejas porque tampoco las detalla. Pero para él dice que porque primero la expresión no tiene la precisión científica deseable, que existen razones que puedan permitir conservar la denominación. Sí existen razones, finalmente, porque las plantean los mismos legisladores. Dice, no ha habido hasta la fecha una denominación con la suficiente aceptación. Eso es que pudiera en un momento dado cambiar. Dice que permite un arraigo que sustituya al actual. O sea, no ha habido todavía esa determinación que sea tajante que diga el legislador. Es internacional privado o perdón, del orden sí privado o bien es del orden público. O sea, no lo hay. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene mucha actividad el Estado en el área pública, la cuestión de la diplomacia, entre otras cosas, también no le conviene estar todavía analizando temas relacionados con particulares, porque es mucha la actividad que ellos tienen. Entonces, por eso también yo siento que por ese lado no les ha convenido separar
lo que es el derecho internacional como tal y dejarlo puro internacional público. Por eso hacen esas dos vertientes, ¿no? Esas dos ramas del derecho, por así decirlo. Vamos a continuar. Bueno, de esa situación de conflicto en cuanto a la denominación, no sé si tengan ustedes alguna duda, chicos. Estamos en tiempo y forma para si hay alguna duda hay que resolverla. A ver, ¿quién dijo yo o quién dijo no tengo dudas? ¿O a quién ya? Yo no tengo dudas, maestra. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Digo, si no ahorita o lo saco de las dudas o lo confundo más, no se crean. Parece que no, ¿verdad? El que otorga, ¿cómo se dice? No, que el callo otorga, algo así. Vamos a No, maestra, hasta el momento todo bien. Ok, excelente, Marisol. ¿Sí fue Marisol? Me dice que sí, ¿da? Gracias. Bueno, vamos a continuar. Viene otro punto que es de relevancia en esa primera unidad para sentar las bases de la materia, ¿verdad? Y poder arrancar con temas un poquito todavía más complejos. Que dice importancia del derecho internacional privado, o sea, ¿por qué es relevante estudiarlo? ¿Por qué es relevante que exista? ¿Cuál es la utilidad? O sea, ¿para qué sirve? También lo planteo como a manera de pregunta. Dice, la utilidad del derecho internacional privado tiene que ver con determinar a qué instancia de cada nación le corresponda cada caso. A la vez que debe especificar qué ley o normativa debe ser aplicada en cada uno de los distintos casos que se presenten. En el derecho internacional privado tiene la responsabilidad de regular aquellas relaciones de carácter privado a nivel internacional. El derecho internacional privado asiste a personas, empresas u organizaciones que lo soliciten en un momento dado. Y sin embargo, si estuviera contemplado como un derecho internacional público, no hubiera esa asistencia de alguna manera o esa atención a las empresas. Solo puras cuestiones, ahora sí que federales, internacionales en cuanto a reuniones de tratados, en cuanto a acuerdos, pues realmente específicos, meramente relacionados con la cuestión gubernamental. ¿Sí? Aún que les digo, sí hay acuerdos que si bien los estados deban de celebrar para aperturar este tipo de derecho y que puedan extranjeros invertir en nuestro país, ¿sí? Si bien es cierto, lo aperturan para dar la pauta y que y también pues ya no lo maneja nuestra constitución, que ya en esta legislación aquí se pueda respetar ese tratado, ¿sí? Que por ejemplo, hay algunas entradas de mercancías que de algunos países no pueden entrar a México, precisamente porque existe un candado, no forman parte de algunos tratados internacionales de nivel internacional público que pueda comercializar con México. Pero si aperturan ese candado, entonces se activa este derecho internacional privado y va entonces a regular de esos inversionistas o de esas empresas todo lo que pudiera en un momento dado tener como actividad empresarial en nuestro país. Entonces, ven, van de la mano, se ocupan ambos, van de la mano, se relacionan pues por el tipo de tratados o contratos y demás que pueda celebrarse, solo que uno va a celebrarlo a nivel, si bien puede ser con una empresa extranjera, pero no deja de ser un contrato civil, por ejemplo, que no tenga que ser un tratado, sino un contrato. O sea, son situaciones pues que se deben de manejar. Igual, vamos a continuar. A ver, no es que se movió ya. Dice, lo que define esta relación es la condición de extranjería de al menos algunos de los involucrados, en este caso, pues personas, empresas o organizaciones. Entonces, también es frecuente que se refieran al derecho internacional privado como derecho civil internacional. ¿Por qué? Pues precisamente, como les digo, el derecho civil regula todo lo que es la normatividad entre particulares y particulares con el Estado, y es por eso que también algunos lo reconocen como tal. También dice, el derecho internacional privado se ocupa de atender los asuntos que se llevan a cabo de forma privada, pero a nivel internacional. Esto es, si a lo mejor se casa una persona del extranjero, ¿cómo pudiera en un momento esa persona validar aquí en nuestro país ese matrimonio o viceversa? ¿Cómo pudiera esta persona que se casa aquí en México validar su matrimonio en Estados Unidos y poder obtener ciertas prestaciones, ¿no? O al igual aquí, o poder obtener la doble nacionalidad. Es por eso que sí
deba ser pertinente el tema de la nacionalidad, que es lo que yo les comentaba, que no menciona el programa, pero que lo vamos a checar. Y así algunos temitas que si yo veo pertinentes que ustedes deban conocer porque están relacionados con la materia, lo voy a hacer. Sí, estoy acostumbrada a hacer eso. La mayoría de mis instituciones me los autorizan, incluso hasta modificar programas, porque a veces hay ya actualizaciones o hay reformas que obviamente porque los programas ya son autorizados por la SEC con una cierta temporalidad, no alcanzan a cambiar. Entonces, si yo ya tengo conocimiento de que hay alguna reforma a nivel internacional, en este caso con la materia con ustedes, o ya hay otros tipos de tratados, pues yo tengo que bajarles esa información más nueva, ¿no? Más actualizada. Entonces, es lo que yo hago, ese tipo de adaptaciones en los programas que a mí se me presentan para trabajar con los alumnos. También viene y dice, esto quiere decir que no se basa en las naciones como entes de carácter público, que es lo que comentábamos, sino en empresas, personas y otro tipo de organizaciones. Vamos a poner aquí un ejemplo. Dice, es una situación que se genera, por ejemplo, en materia de importaciones. A sabiendas de que no todo lo que consumimos es de carácter nacional, las importaciones se aprovechan del derecho internacional privado para llevar a cabo las transacciones. Y que esas a su vez, pues los que consumimos no tenemos idea de aranceles, no tenemos idea de ciertas normas jurídicas de diferentes tipos de leyes que deban cumplir tanto de carácter civil, de carácter mercantil y de carácter internacional. ¿Sí? Nosotros nomás, mira, llegó una empresa, no sé, llegó Waldos, por ejemplo, voy a meter goles aquí, ¿verdad? O otra empresa extranjera y pues uno va y dice, mira, ya, está hasta más barato y cosas así, ¿no? De repente, incluso actualmente estamos consumiendo más productos de empresas extranjeras que de las nacionales. Y pues no sé por qué razones, se supone que hay aranceles algo fuertes, finalmente nos bajan los productos más baratos que los que son aquí con los connacionales, con las empresas de aquí, pero no sé en qué consista a fondo esa situación, ¿eh? Ya será cuestión de echar un vistazo por ahí o finalmente a lo mejor ustedes como futuros profesionistas de comercio exterior puedan darse cuenta y a lo mejor en su momento me lo comparten. Vamos a continuar. Dice, esta es la forma en la que este derecho contribuye con el orden y progreso de los conflictos legales que tengan lugar en el marco internacional. El mismo es de gran importancia porque permite la mejor viabilidad, las actuaciones y relaciones comerciales y civiles de entidades e individuos. Es un conjunto pues de normas que puedan en un momento dado delimitar, porque se limitará cierta actuación, cierto convenio, se establecen ciertos, como le llamamos ahora sí que en un lenguaje común, ciertos candados. Esto es, la norma puede ser permisiva o puede ser prohibitiva. Entonces, tienen que delimitar esas actuaciones de personas extranjeras o de empresas extranjeras que quieran invertir en nuestro país. Vamos a continuar. Dice, como es lógico, todo este derecho está amparado en una serie de reglamentaciones de índole internacional que evitan los conflictos. También se formula a través de convenciones y protocolos de trabajo entre los involucrados. Aquí es donde entra la parte de los trabajos internacionales públicos con los estados para poder celebrar tratados que permitan precisamente ese vínculo con empresas extranjeras. Dice, con la introducción del concepto de globalización, es cada vez más frecuente el uso de derecho internacional privado. Esto quiere decir que la internacionalización de todo tipo de asuntos es un hecho diario y común. O sea, es lo que les comentaba yo al principio de la materia y de esta sesión, que se van a dar cuenta que finalmente es algo tan cotidiano que no nos damos cuenta que se trata de derecho internacional privado, pero que tiene relación con parte de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Dice, en esta materia, en materia de las leyes que aplicarán para cada caso, hay que decir que estas serán establecidas en función al evento que se esté gestando. Esto es muy cierto. Cada caso concreto tiene una legislación concreta, una aplicabilidad diferente, una competencia diferente, una organización, institución que deba de conocer de la misma. ¿Sí? Entonces, sí, es por así decirlo, lo especial de esta materia, que no va a tener una sola competencia ni tampoco una sola jurisdicción.
porque va a manejar a nivel internacional diversas transacciones o diversas relaciones, incluso en materia laboral, porque no nomás la empresa que se viene a trabajar a nuestro estado como nación, tiene que atender legislaciones dadas en relación a cómo va a trabajar aquí como empresa y cómo va a exportar o importar productos o mercancía, sino que tiene que ajustarse también al orden de legislación laboral para ver esos contratos pertinentes que tenga que establecer como obrero patronales. O sea, todo ese tipo de situación realmente es lo que enriquece esta materia. No es una sola vía, no es una sola jurisdicción, una sola competencia, una sola legislación, sino que da pie a un sinfín de legislaciones e indirectamente sí se involucra lo que es el derecho internacional público y a su vez, pues todas las normas nacionales, todas las normas internas, como lo ha establecido algunos autores. Y dice, por ejemplo, si es una empresa que desea abrir una sucursal en tierra mexicana, esta deberá cumplir con los dictámenes que existan en esta materia en México, ¿sí? Finalmente, aunque es una empresa extranjera y que va a cumplir con los estatutos que se hayan manejado en algún tratado para poder tener esa opción de manejar aquí una empresa, pues también tiene que checar cuáles son los lineamientos que se establecen en el Código de Comercio o la Ley General de Sociedades Mercantiles que tiene también México y ver ese cumplimiento para poder constituirse aquí en México o poder traerse acá una sucursal. No sé si hasta ahorita en ese sentido tengan alguna duda, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? A ver, ¿dónde están? Sé que están aquí. Si no hay dudas, vamos a seguir, ¿eh? Ok. Bueno, continuamos. Ahora vamos a entrar a la parte de cómo vamos a tratar de diferenciar la materia. Dice, diferencia formal entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Sí? Ya es una forma general. Ahorita en esta parte, pues sí estamos tocando en esta parte introductoria generalidades de la materia. Entonces sí hay que establecer, pues les comentaba esas bases. En el derecho interno se encuentra una serie de conceptos que no están desarrollados de la misma manera que en el derecho internacional. Por ejemplo, dice, como número uno, en cada estado existe un conjunto supremo de normas de constitución. De esas se derivan las demás que integran el sistema. Acuérdense, en cada estado hace referencia a cada país. O sea, como les comentaba, cada país tiene su norma, cada país tenemos que atenderla según sea el caso concreto que se nos ocupe para con ese país. En el caso, dice, en el derecho interno, se prevé la existencia de un legislador que cuando existe, el cuerpo o conjunto supremo de normas confiere la potestad de regular diferentes clases de conducta, de todo lo que se deba en un momento dado de establecer internamente. Aquí se me movió, luego les acomodó esa diapositiva. Se bajó esta información, no tienen que estar ese puntito aquí. Sí, es un párrafo único. Entonces, a eso hace referencia también en relación a la formalidad de la materia. Como punto 3, dice, en el sistema jurídico interno se encuentra limitado a un ámbito material de aplicación que es coactivo y en una circunscripción territorial. ¿Sí? Vamos a tener que determinar qué circunscripción le pudiera corresponder. Por ejemplo, si hablamos tema de empresas que, por ejemplo, tenemos en Manzanillo, tenemos algunas empresas extranjeras. Aquí, por ejemplo, Tecomán está la Yasaki, y que mis respetos en cuanto, por ejemplo, cuando se suscita una liquidación, se ajusta completamente a la norma laboral. Ahí las liquidaciones están muy buenas. Lo que no está muy bueno, y porque pues ellos tienen otra cultura de trabajo, que es otro tema aparte, es la cuestión de cómo se trabaja, los horarios que se manejan y demás, que pues generalmente aquí en México no están acostumbrados, la verdad. Aquí en México estamos acostumbrados a trabajar menos y tratar de ganar lo más que podamos. Y allá no, allá se trabaja mucho. Y eso sí, les recrean de repente un ambiente un tanto
relajado, porque incluso les ponen música. Los que trabajan en el turno de la noche ni cuenta se dan las horas que les va pasando. Hasta cuando ya amanece, ¿a poco ya amaneció? ¿A poco ya terminó mi turno? Les ponen música para mantenerlos activos y contentos y demás, ¿no? Pero sí, pues tienen, obviamente está dentro de lo... Pueden hacer comentarios también por el chat, ¿eh? Ahorita que se me activó aquí lo del chat, para si quieren también hacer un comentario adelante, ¿eh? Incluido el maestro Manuel si gusta, para enriquecer la clase. Les decía, y ellos tienen esa cultura de repente de que el ambiente laboral sea ameno para que les rinda más, o sea, cada quien tiene sus propias estrategias, pero en la cuestión jurídico, ellos tienen que cumplir con normatividades municipales, independientemente de lo que haya cumplido para poder entrar al país y establecerse aquí en el estado de Colima, tienen que cumplir con lo municipal para ciertos impuestos que puedan en un momento dado requerirle el municipio. Blanca, se te activó tu micrófono, ¿tienes alguna duda? No, maestra. Bienvenida. Ok, bienvenida, Blanca. Entonces, a eso, pues, de repente sí vamos a encontrarnos, ¿no? Y que, por ejemplo, es ese tipo de impuesto, a lo mejor que se requiere a nivel municipal, pues no lo va a poder requerir el municipio de Manzanillo, por ejemplo, no lo va a requerir el municipio de Colima, no lo va a requerir otro estado. Finalmente entra México, pero dependiendo en dónde se posicione la empresa, pues ahí va a generar ciertos recursos que, si bien es cierto, algunos impuestos, o de hecho la mayoría de los impuestos de esas empresas no son municipales, ¿sí? Son incluso federales, ni siquiera se quedan en el estado. E incluso la cuestión, por ejemplo, del tema de las aduanas, ustedes que también pues son licenciados en aduanas, todos los impuestos que recaba el puerto de Manzanillo, que es ya un puerto de altura, es un puerto internacional, que debería de estar, pues, Colima excelentemente bien económicamente con esas entradas. Ay, permítame, como yo era un gato. Ahorita vamos a echarle agua a ese gato porque no me deja dar clases. No se queda, fíjese, hace como 2 años, incluso se había mandado una iniciativa de uno de los presidentes municipales para que el impuesto que incluso se mandara de la parte proporcional que nos toca a cada estado, que se le mandara un buen porcentaje a Manzanillo, porque si se fijan por Manzanillo, todo el bulevar está muy bonito, algunas partes de playas también, pero pues no se metan a los municipios, perdón, a las colonias y demás, saliéndose del bulevar, porque no tiene presupuesto como municipio. No le genera entrada de impuesto de todos los hoteles, de las empresas que están allí. Son mínimos los impuestos que pagan ahí las empresas, como aquí que pudiera pagar Yasaki, pero no es una gran cantidad. Entonces, por ejemplo, de un 100% que se mandan de impuestos al federal o a la federación, cuando el presidente hace la repartición en los estados, si manda, no sé, por poner un número, 50 millones, por no sé, imagínense, se han de mandar más, pero por poner un número, si se mandan mensualmente 50 millones de pesos a la federación, a Colima le regresa, no sé, por poner un millón de pesos. Y ese millón de pesos tú vas a tener que repartirlo y lo reparte, se supone, presupuestalmente en los 10 municipios. Entonces, ¿cuánto le viene llegando a Manzanillo? O sea, es una mínima parte de un presupuesto. Entonces, se estaba peleando esa situación como para que les pudieran dar un porcentaje mayor o mínimo el porcentaje del porcentaje que se enviara a Colima, o se enviara directamente a Manzanillo, o se enviara al menos la mitad de lo que se envía al estado de Colima. Pero por las razones de cómo está, porque si bien es cierto, es un puerto internacional, sí pudiera haber materia pecuniaria como para que se pudiera hacer algunos arreglos como Manzanillo como tal turístico y poder jalar más entrada turística, que es lo que pues no tiene el recurso presupuestal en el municipio, mucho menos pues el estado finalmente, porque hace la repartición a cada uno de los estados. Entonces vean cómo de alguna manera sí es muy cotidiano este tipo de derecho. Vamos ya, nos quedan ya 9 minutos de esa segunda sesión, pero yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Hasta ahorita
Creo que siento yo que me van entendiendo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Si aunque actualmente el derecho interno ha adquirido un desarrollo superior al del derecho internacional, la experiencia jurídica no se agota dentro de las fronteras nacionales, tiende a desbordarlas con gran frecuencia. El intercambio y dinamismo de la comunidad internacional se acrecienta en la medida que ésta se expande. El derecho como técnica de regulación de conducta se desarrolla en forma de derecho internacional público para los estados y organizaciones internacionales y de derecho internacional privado para las relaciones interestatales de los residentes, súbditos o nacionales de dichos estados. Se trata de alguna manera de ganar un poquito de terreno en cuanto al derecho internacional se refiere, de todo lo que pudiera en un momento dado intercambiar de legislaciones también. Es un derecho que es muy dinámico, precisamente por la actividad que regula, que les comento, pues si bien es cierto, no regula tratados internacionales con las naciones, pues son con los privados. Hay mucho movimiento en materia mercantil, sobre todo. Sí lo hay también en materia civil, en materia laboral, pero específicamente en materia mercantil es la que más se ocupa. Estamos a 7 minutos prácticamente, muchachos, para que aprovechen lo más que puedan. Si tienen alguna duda, algún comentario, igual si tienen alguna duda de cómo vamos a trabajar en lo sucesivo, completamos nuestra primera sesión de la materia este sábado de 5 a 7 para que no se nos vaya a olvidar. Ahí los voy a conocer en persona a todos, ojalá se presenten todos. Ahorita pues por razones imagino que también de datos y eso no activan su cámara, pero sé que me están escuchando porque pues sí me contestan, ¿verdad? Y de todas maneras para los compañeros que por razones de trabajo no pudieron entrar, pues va a quedar grabada esta sesión y se los vamos a compartir en un momento más que se termine la materia. Así como también les comentaba, les voy a compartir ya al maestro Santiago la información completa en un rato más para que la suba a la plataforma. Y hay que tratar, hay que hacer el esfuerzo de completar bien su materia y también de trabajar en el modo. Es muy noble esa plataforma. A veces es cuestión de la señal, de repente que pueda haber ciertas fallitas, pero ya agarrándole, créanme que va a ser más fácil para ustedes poder interactuar en esa plataforma. Pues vamos a continuar, ya nos quedan 6 minutos, pero vamos a aprovecharlos. Dice, y entre otros ordenamientos, las diferencias son notables atendiendo a los criterios subjetivos y objetivos. Entiéndase por los primeros, son los sujetos del derecho internacional público, que son los estados y las organizaciones internacionales. Los sujetos del derecho internacional privado es la población de dichos estados nacionales. No sé si lo puedan entender, que finalmente, si bien los estados y organizaciones internacionales hacen sus tratados, vienen a beneficiar la aplicabilidad de los mismos mediante el derecho internacional privado a la población de ambos estados como nación, de lo que se logren acordar en materia mercantil, sobre todo, ¿no? Y los objetivos, las normas del derecho internacional público, son las normas internacionales y las de derecho internacional privado. En este caso son normas de carácter nacional, o sea, todas las que se puedan en un momento dado aplicar va a ser la parte objetiva de esta materia o de estos criterios que se van a observar. Me quedan 5 minutos. Lo que pasa es que lo estoy checando porque para despedirnos bien y que de repente me eleve y al rato nada más se corte esto. De hecho, la principal diferencia radica en que el público se orienta a las naciones como ente único y general, mientras que el privado va a personas o organizaciones, que es lo que hemos estado comentando a lo largo de esta sesión. También el hecho de que el público trabaja en torno a las naciones, tiene la condición de ser muy cambiante. ¿Por qué cambiante? Porque de repente en materia de tratados internacionales que se pudiera establecer de forma pública, pues al rato que cambia de administración, en caso externo, pues obviamente a veces no son compatibles. Los que ya están celebrados y hay un término, tienen que respetarlos, pero si no son compatibles con ahora sí, los criterios que tenga la nueva administración, a lo mejor no va a renovar los mismos.
Entonces, por eso es que dice que son muy cambiantes en ese sentido. Si en el caso del privado, esto ocurre con mucho menos frecuencia. O sea, sí ocurre, pero con menos frecuencia. Y esos cambios se dan evidentemente porque el comportamiento de una nación puede variar en torno a muchos aspectos. Aquí lo maneja pues muy general. Uno de los más usuales es que existe un cambio de gobierno donde el pensamiento sea distinto al de su antecesor, que es lo que les había comentado. Esto puede traer consigo problemas en torno a los contratos y convenios que se hayan firmado con otras naciones. Y en relación a las empresas, dicen, y personas tienden a manejarse por una misión y una visión específica que se continúan implementando aunque exista un nuevo representante de la organización. Entonces, es como que punto y aparte, materia aparte, independientemente de que algunos tratados pues no continúen en materia pública, pero en materia privada sí continúan. Tiene aquí un pequeño cuadro comparativo, así de rapidito porque nos quedan 2 minutos, de cómo pudiéramos nosotros observar algunos temas de interés y poderlos ver, poder manejar en qué tipo de rama de derecho pudiéramos enfocarlo, ¿no? En el caso por el tema, por ejemplo, de guerra, pues es un tema de derecho internacional público. En el caso de compraventas, pues en el derecho privado, matrimonios extranjeros, también es el privado, asuntos de extranjería, es público, importaciones de índole comercial, pues nos vamos al derecho internacional privado, organizaciones internacionales también en el público y leyes propias en el privado, en este caso las que pudieran aplicarse al caso concreto que se presentaría en caso de que se diera todas las anteriores. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos y chicas, porque yo creo que hasta aquí le dejaríamos para esperar el tiempo. Ya me queda 1 minuto con 56 segundos, ya 54. No sé si tengan alguna duda y si no para pues disiparla y si no pues para despedirnos y vernos, si Dios quiere, el sábado de 5 a 7 de la tarde en la institución del Da Vinci. ¿Tienen alguna duda? A ver, chicos, manifiéstense. No, maestra. ¿No? Entonces, pues, si no es el caso, vamos a despedirnos. Me parece que, a ver, al final entraron, ¿cuántos entraron al final? Entraron varios. Pues son ustedes, son un grupo numeroso, ¿eh? Entiendo que por sus ocupaciones no todos pudieron entrar. 3, 4. Pues ahorita en esta segunda parte están 7, conté 7. Pero bueno, ya queda menos de 1 minuto, me despido y nos vemos si Dios quiere el sábado de 5 a 7, chicos, para si incluso hay alguna duda, pues lo vemos con mucho gusto. Un placer compartir esta sesión con ustedes. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, Melody. Buenas noches. Gracias, maestro Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya casi se cierra esto, ¿eh? O me dice también el maestro que puedo yo ya pausarlo. Hasta mañana, maestra. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. Que ya casi se cierra.